hoy a las 17 horas en el Salón del Círculo Médico de San Luis, en Colón 1367, se va a presentar el libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, de la autora Guadalupe Nogués, con quien estamos acá en el estudio, porque bueno, ha venido a explicarnos el alcance de este libro. Yo quería abrir con una pregunta para que todos entendamos. ¿Qué es la posverdad? Bien, en nuestro caso optamos por trabajarla de esta manera. Si uno tiene mucha información sobre un tema, uno diría, bueno, tomo esa información y tomo una decisión en función de esa información, pero lo que estamos viendo muy intensamente en los últimos tiempos es que esa información se puede distorsionar, incluso se puede manipular adrede, y de alguna manera las decisiones que uno toma no están tomando en cuenta esa información, sino que son más influenciadas quizás por emociones o por creencias u otros factores que confunden, digamos. Y eso es un problema porque entonces no estamos haciendo lo mejor que podemos, y en algunas situaciones concretas eso puede llevar a graves problemas de salud pública incluso, o de falta de comunicación entre nosotros. Y entonces es un poco la idea fue trabajar este problema y tratar de aportar soluciones. Porque Guadalupe Nogués es bióloga, sí, y experta en temas de comunicación, vamos a decirlo. Okay. Sí. Y que es la autora de este libro, por eso se refiere también a las cuestiones vinculadas a la salud. Sí. Vos los has encarado por ese lado. Bueno, es el lado que a mí más me convocó, pero de cualquier manera, una de las cosas que me parece importante destacar es que cuando uno trata de analizar el fenómeno de la posverdad y ver qué lo compone, por qué ocurre, se ve que esa estructura se repite en cualquier tema. Ámbitos, entonces, claro, quizás mis ejemplos tienen más que ver con la salud o la ciencia, pero cuando uno ve el esqueletito, digamos, detrás de la posverdad, es aplicable a cualquier otro tema. Vos veo que estuve leyendo un poco de tus antecedentes y lo del libro, te enfocás en el tema, por ejemplo, de las campañas por las redes sociales principalmente, y también algunos medios, de estos movimientos antivacunas. Sí, bueno, es uno de los temas que preocupan más, no solamente en nuestro país, es un tema que está pasando en todo el mundo, y es un buen ejemplo, triste, pero buen ejemplo de un tema en el que sabemos muchísimo. Sabemos que las vacunas son muy efectivas, muy seguras, previenen enfermedades, hay millones de vidas salvadas, 2 millones de vidas se salvan por año gracias a las vacunas, y realmente los efectos adversos de las vacunas son mínimos. Entonces, tenemos esta gigantesca herramienta que nos protege a todos, porque además protege de manera solidaria. Si yo me vacuno, también estoy protegiendo a un bebé muy chiquito que todavía no pudo recibir una vacuna, porque el virus, por ejemplo, no puede pasar a través de mí. Entonces es algo que socialmente es muy poderoso. Y sin embargo, digamos, no solo ahora, esto es una cosa que viene desde siempre, hay personas que dudan de las vacunas y que no confían por distintos motivos. Muchos se comunican por vías virtuales entre sí, claro. Y eso se potencia. O ahí circula esa falsedad. Esas falsedades, claro, esas distorsiones. Falsas, sí. Y el tema es que Internet o las redes sociales se convirtieron también en algo que muestra esa desinformación con mucha facilidad. Algo que antes estaba un poquito más oculta, era un poquito más inaccesible. Entonces, claro, circulaba a otros niveles. Sí, a otros niveles, quizás más de barrios o de persona a persona, y ahora se amplificó muchísimo. Y realmente estamos viendo los efectos de esta desinformación sobre vacunas. Por ejemplo, en países que ya no tenían sarampión hace décadas y ahora están, como Estados Unidos o la Unión Europea, está volviendo el sarampión porque la gente está dejando de vacunarse porque duda de las vacunas. Y en el tema de posverdad es exactamente esto lo que está pasando, porque la información está y uno diría, bueno, pero ¿qué pasa? Si la información está, hay que vacunarse. Pero no, tenemos que entender qué es lo que está pasando en estas personas, por qué la desconfianza, por qué la negativa, y tratar de, justamente, una vez que uno desmenuza el fenómeno de la posverdad, puede encontrar herramientas para conversar con estas personas y tratar de tranquilizarlas y de acercarnos desde el lado en donde ellos tienen esas preocupaciones
y ver si ahí podemos lograr una mejor cobertura de vacunación para todos, que nos proteja. Porque vos hablas de una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. ¿Cuál sería esa guía? Bueno, el tema de la supervivencia lo pensamos, bueno, igual yo soy la autora, pero detrás de mí hay todo un equipo enorme, ahora igual podemos conversar sobre eso, pero esto de la posverdad nos está poniendo a todos en riesgo en distintos ejes, y es un fenómeno que a mí particularmente me parece que si no lo logramos controlar como sociedad, se nos va de las manos, y realmente teniendo las herramientas y teniendo el conocimiento, no poder aprovecharlo para vivir todos un poquito mejor es una pena, sí, digamos. Entonces, la guía de supervivencia tiene que ver con desmenuzar el fenómeno, entender qué lo compone y a partir de ahí justamente ofrecer algunas herramientas posibles para vencerla, combatirla, digamos, ponerle un freno, un poco entre todos también, ¿no? Porque esto como y la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque bueno, muchas veces circulan esta información falsa, estos preconceptos o conceptos equivocados, sí, y los refuerzan los medios de comunicación. Hay un tema, bueno, también sí, entendemos que los medios de comunicación tradicionales muchas veces tienen incentivos que complican, porque necesitan ser leídos, ser escuchados, y a veces lo que más cautiva es entrar en una dinámica de, por ejemplo, hay una polémica, hay una controversia, y ya ha pasado muchas veces, por ejemplo, con el tema vacunas, que si hay una persona famosa que dice, no, yo no vacuno a mis hijos, pero no es ningún tipo de autoridad en términos de salud, científica en la materia. Y es una persona que está en esta situación y que tiene una llegada y que al medio le conviene mostrarla. A veces los medios mismos son los que amplifican, porque terminan diciendo, bueno, charlemos, vacunas sí o vacunas no. Y no hay nada que charlar al respecto. O sea, es sí, a mí me llamó sí. la atención, ¿no? Que en una de las cuestiones que vos has publicado, en donde vos decís que no hay que darle lugar en los medios de comunicación a los que están por la campaña antivacunas, digamos. No hay que, sí, no hay que poner las dos campanas. Si no hay dos campanas, no hay que ponerlas. O sea, es una sugerencia basada en trabajos científicos. No es digamos, como un capricho. Hay investigaciones que muestran que si hablamos de dos campanas, cuando no hay dos campanas equivalentes, porque en este caso vacunas sí, está apoyado por infinidad de estudios, evidencias de que las enfermedades están desapareciendo gracias a la vacunación, y del lado de vacunas no, es sencillamente algunas personas que están con estas distorsiones, a veces muy comprensibles a nivel emocional, digamos, de por qué llegaron a esas confusiones, pero digamos, no todo es un movimiento de tratar de destruir, pero cuando nosotros tenemos una campana que es muy fuerte, que es la de la ciencia, la salud, que sabemos que funciona, y del otro lado hay algunas personas que tienen esta opinión, no podemos presentarlas a las dos de la misma manera. Y lo que nosotros vemos, lo que se ve digamos, con investigaciones científicas, es que si un medio de comunicación muestra las dos campanas de manera dándoles equivalencia, claro, realmente la audiencia se confunde. Y claro, como que le damos entidad a esas entidad. Personas que en realidad no tienen un sustento científico en sus y armar mensajes. Un debate en esas condiciones, o sea, ojo, está perfecto intercambiar opiniones, ideas, sí, en otros temas, en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, en cuestiones de actualidad. De actualidad o morales, quizás, ¿no? Pero las cuestiones que tienen evidencias científicas y que además colaborar con esta distorsión, tiene el riesgo de que quizás más personas entran en la duda y entonces dicen, pero ¿cómo? Que yo siempre vacuné, ¿pero qué? ¿Hay gente que duda? ¿Por qué duda? Y ahí va, googlea y encuentra el Pero ahora, Guadalupe, ¿cómo estudiás la influencia que tiene la posverdad en la sociedad? Digo, porque hay personas, como vos decís, que por más que sepan que lo que están leyendo no es la verdad, eligen creer en lo que le están dando, ¿no? Sí, bueno, no sé si uno elige creer, creo que uno termina creyendo involuntariamente. Si fuera una elección sería fácil dejar de creer y eso vemos que no ocurre. Pero necesitamos varias cosas. Uno de los puntos que también trabajamos en el libro es tenemos que reconocer la verdad. La verdad no siempre la reconocemos. Verdad en el sentido, por ejemplo, de las vacunas, sabemos que funcionan.
Y reconocer la verdad a veces es muy incómodo, sobre todo si uno tiene una creencia que se siente desafiada por esa verdad. Y lo que se ve es que, digamos, por cómo funcionan nuestros cerebros, si a nosotros nos vienen con información que contradice nuestra postura previa, es muy difícil que la aceptemos. Entonces, hay que trabajar en muchos ejes, hay que trabajar en entender cuáles son las evidencias que sustentan una afirmación, por qué hay tanto consenso científico sobre que las vacunas funcionan. No es realmente, digamos, un capricho de los médicos, decir, bueno, no hay que vacunarse porque... De los laboratorios. Ni de los laboratorios, ni de los estados. Hay algo que está sosteniendo eso. Pero también es cierto que las sociedades muchas veces se sintieron traicionadas por estos referentes. Me parece importante eso, destacar que no es un delirio, digamos, que uno no confíe. Uh-huh. Uno no confía porque han pasado cosas. Pero bueno, hay que tratar de tranquilamente separar qué es lo que se sabe, en qué se sostiene esto. Eso requiere una especie de distancia, requiere entendernos a nosotros mismos, poder tener la capacidad de mirar lo que nosotros pensamos y decir, es que quizás yo ya tengo una postura en contra y por eso no lo estoy escuchando. Y es súper incómodo, es muy difícil. Entonces, la verdad que la posverdad crece porque hay muchas trabas internas que nos pasan a todos también. Quizás en este ejemplo de las vacunas, a mí en particular no me pasa, pero puedo entender a las personas a las que les pasa de una manera, digamos, como cariñosa y tratar de tender una mano para que ellos sientan más confianza, pero yo no me siento inmune a la posverdad. Yo estoy todo el tiempo tratando de ver con otros temas, si yo tengo una postura sobre un tema y de pronto veo información que la contradice, digo, ¿qué hago con esto? Uh-huh. Y bueno, me parece que tiene que ver un poco con ese trabajo. ¿Y cómo lo centraliza el poder? Digo, uno desde este lado piensa en algún ejemplo, el poder político, ¿no? Que estamos tan en elecciones en esta época, digo, y cómo influye eso también para generar este tipo de noticias, ¿no? Sí, bueno, el poder en lo que es la política, bueno, no es mi campo, yo en eso no me meto, no me siento experta, pero los mecanismos son siempre los mismos, y eso en particular puede haber como dos tipos de posverdades en un punto que son diferentes y se atacan de manera diferente. Por un lado, el tema de las vacunas es lo que nosotros llamamos posverdad casual, es algo que a algunas personas les pasa, pero no hay un poder digitando eso y tratando de confundir a propósito. Y a veces aparecen, sí, una especie de posverdad intencional, algún grupo de poder en algún eje que dice, bueno, yo necesito que la gente crea esto. Y cómo distorsiono yo la información, cómo la manipulo para que las personas crean eso que yo quiero que crean. No puedo generalizar el poder político, hay de todo, por supuesto, pero nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de estar alertas y de ver qué puede estar pasando para justamente, limpiar un poquito de estas cosas y tomar las mejores decisiones que podamos con la mejor evidencia disponible. En tu libro tenés un capítulo dedicado a los legisladores, a la elaboración de las leyes que nos rigen. Sí, más que nada en realidad a todo lo que es políticas públicas, o sea, todas las decisiones que se toman no solo en legisladores, sino ejecutivo o cualquier tomador de decisión que hace algo en función de lograr que las sociedades estén mejor en cualquier eje, pobreza, educación, lo que sea, ¿no? Seguridad. Que tiene un poco que ver con lo mismo. O sea, nosotros en nuestra vida como ciudadanos podemos tomar decisiones mirando las evidencias, pero por supuesto no somos expertos en todos los campos, hay que ver cómo lo hacemos. Y si nos confundimos, quizás en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana esa confusión no tenga un gran impacto. El problema es que, ¿qué pasa si la posverdad se nos cuela en la toma de decisiones en políticas públicas? Y ahí es algo que pasa, es algo que puede pasar, y la manera de abordar el problema no solo, es en un punto la misma, de tratar de entender qué es lo que está pasando, reconocer la información confiable, valorarla, sino también que los efectos de no tomar la mejor decisión posible pueden ser potencialmente mucho más dañinos. Entonces esa era un poco la intención de abrirlo al tema de políticas públicas
y una especie de pedido ciudadano de que progresivamente puedan ir incorporando evidencias para justamente dejar de tomar decisiones en función de la intuición o en función de lo que si siempre se hizo así, no lo vamos a cambiar, que quizás son maneras de tomar decisiones que a veces salen bien, pero a veces salen mal. O quizás salen bien, pero si tomáramos en cuenta las evidencias, lo que conocemos, la información, podrían salir mucho mejor. Claro. Entonces ahí hay una responsabilidad de los tomadores de decisiones que definen cosas que nos afectan a todos, que me parece que es como un llamado de atención a que traten de ir incorporando esta mirada. Bueno, estamos dialogando entonces con Guadalupe Nogués, que hoy va a presentar su libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Y vamos a una pequeña pausa y volvemos. Bueno, vamos a dialogar ahora con Pablo González, que es el responsable de un proyecto de investigación en ciencia y comunicación. Bueno, ahora nos va a explicar que se llama El gato y la caja y que ha sido el editor de este libro de Guadalupe Nogués, con quien estábamos hablando, Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempo de posverdad, que queremos informarles que pueden ir hoy a las 17 horas en el Círculo Médico a escuchar tanto a Guadalupe como a Pablo González en la presentación de este libro, que bueno, la verdad que está muy interesante. Este proyecto del gato y la caja, ¿en qué consiste? ¿En qué trabajan? Muy buen día. Primero, Buen día. El gato y la caja hacemos investigación, comunicación y diseño. Empezamos hace ya unos cuantos años con un equipo mínimo y mixto que incluía científicos y en ese momento gente que venía del diseño, con el único objetivo de ser una buena interfaz entre la comunidad académica y tanta gente como fuera posible. Nosotros entendemos la comunicación pública de ciencia como un acto tremendamente político, porque tiene que ver con pensar la ciencia no como un qué, no como una cosa que se hace, sino como un cómo, como una forma de abordar los problemas, de hacernos preguntas, de tener conversaciones. Y Gato fue siempre un espacio donde invitábamos a tener conversaciones entre especialistas y no especialistas. Y cuando conocimos a Guada y vimos este proyecto, es como la tormenta perfecta donde nos teníamos que meter de alguna manera y asistir de alguna manera en que ese proyecto naciera, creciera, se consolidara y pudiera llegar a tener el impacto que tiene hoy. Hoy el libro de Guada no lo va a decir, pero es una locura el impacto que está teniendo el libro de Guada. El libro de Guada abrió puertas de diputados, de senadores, de equipos de trabajo, de la Casa Rosada. Venimos paseando con este libro, que es un libro difícil. Es muy difícil llegar a una conversación y decirle a alguien, bueno, mira, la forma en la que normalmente pensás tiene fallos. Pero no te preocupes que no es la tuya, es la mía también. Y no te preocupes que no es la tuya y la mía, pero sí preocupate un poco de que es la de nuestros representantes políticos. Claro. Y salvo que hagamos algo, va a seguir siendo o de mal en peor o de capricho en capricho, que es lo que preguntabas vos antes muy bien. ¿Qué pasa con el poder político? Una de las formas de prevenir que el poder político se imponga como poder es entender los ejes que lo mueven y desnudarlo. Y si uno logra establecer una propuesta distinta sobre la forma de construir y la forma de mirar y la forma de medir y la forma de definir una política pública, se hace mucho, mucho más difícil que se imponga el poder caprichoso. Entonces siempre Gato fue una forma de clarificar las discusiones y de acercar, de armar puentes entre gente que sabe mucho y tal vez no tiene acceso a grandes públicos y grandes públicos que realmente tienen ganas de tener esas conversaciones. No, te escuchaba y lo traigo al plano de la provincia porque acá pasa mucho y es algo que se le critica mucho al gobierno, como que de toma de políticas caprichosas, ¿no? Como que encaran por algo que se les ocurre, no sé, por decirte, ahora en este momento la creación de escuelas generativas, que si vos buscás, nadie te lo sabe explicar bien, ¿no? Lo de las escuelas generativas, por ejemplo, que está explicando. Y ahora todas las escuelas se tienen que convertir en escuelas generativas. Por eso yo, cuando me describías eso, me parecía que me estabas describiendo al poder político de San Luis. Sí, pero ¿viste la revolución esa que se dio porque los que tenían mucho poder decidieron cederlo espontáneamente a muchas otras personas? Sí. Este no es el poder político de San Luis, este es el poder político. Y si entendemos política exactamente como la disputa de poder, a nosotros nos toca pensar que un método acordado
común al que todos tenemos acceso. Lo que decía Wada, no es una opinión mía si las vacunas funcionan o no. No es una opinión mía si la gravedad funciona o no. Puede haber cosas que estén en disputa, puede haber cosas que tengan varias campanas, puede haber posturas morales que no sean abordables por la ciencia. Pero las vacunas funcionan. Eso no es una discusión, eso no es una disputa, eso es una medición sobre el mundo real. Entonces, si logramos entender la diferencia entre esas dos discusiones, las que tienen un cimiento en el mundo real y las que pueden ser morales y tienen que ser llevadas de otra manera, y si somos extremadamente claros en qué discusión estamos teniendo en cada momento, la posibilidad de que una postura moral se imponga por sobre una postura basada en evidencia se minimiza. Entonces, vas obligando y empujando y pinchando al poder político para que sea claro. Y es extremadamente interesante lo poco malo que puede ser un político cuando tiene que ser claro. Es muy difícil ser realmente claro, hacer algo para mal de la mayoría y aún así salirte con la tuya. Entonces, nuestra pelea es por una comunicación explícita, clara, accionable, medible. Vamos a terminar con la pobreza. Perfecto, me resubo esa idea. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Quién lo va a medir? ¿A qué definimos como pobreza? Porque si no son palabras. Y el problema es que venimos teniendo muchas discusiones semánticas y muchas discusiones tribales. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. No, es al revés. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Nadie dice nada. Nadie mide nada. A nadie le dicen, che, lo que prometiste el año pasado no se hizo. Ah, no pasa nada porque nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces, para el beneficio de la mayor cantidad de gente posible, la pelea no es por el qué, es por el cómo hacemos política pública, cómo medimos, y mucho menos por el quién. Esto no tiene que ver con los gobiernos, esto tiene que ver con los estados. Esto tiene que ver con cómo hacemos políticas públicas que trasciendan a 100 gobernadores uno atrás del otro. Entonces, tal vez es momento de que empecemos a tener esas conversaciones. No la conversación tribal de a quién vas a votar el domingo, sino la conversación de 40 años de cuál es el plan para esta provincia, cuál es el plan de mi municipio, cuál es el sueño para un país entero y cómo lo vamos a ir abordando. La verdad que interesantísimo. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Pero bueno, invitamos a todos entonces hoy a las 17 horas en el Salón del Círculo Médico en Colón 1367 entre Tomás Jofré y Avenida España. Ahí está el Círculo Médico. Pueden ir y escucharlo entonces a Pablo González del proyecto El Gato y la Caja y a Guadalupe Nogués, autora del libro que se va a presentar hoy a esa hora, a las 17 horas, Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, y nos cerramos el Maida. programa porque nos hemos quedado sin tiempo y invitamos a todos a que vayan a la presentación.